Ahora, que usted no lo crea, me parece muy bien, pero yo estoy fundamentado en que Yahshua es Dios y el Nuevo Testamento lo enseña y esa es mi enseñanza. Que usted no lo comparte, lo veo de acuerdo. Y muy bien. Yo sí Decirle lo tengo que que usted tiene decirte que algo, creer. Daniel. Adelante, Ángela, adelante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hermanito mío. Vamos a ver. Está bien que diga que son cartas, porque son cartas, las de Pablo, Pedro, Juan y todos los demás. Pero todo está basado en las palabras que dijo Yeshua. Y Yeshua no vino a traer palabras suyas. Es más, él dice, lo que hablo, lo hablo porque he escuchado a mi padre. Y hago lo que le he visto hacer a mi padre. Entonces, si él dijo cosas y después sus discípulos dicen lo mismo, ¿de dónde viene lo que dijo, lo que escribieron? Te pregunto, ¿de dónde vino? Pues vino del cielo. ¿Por qué? Porque Jesús se lo escuchó al Padre. Y no creo que se lo escuchara en un tocadiscos. Se lo escuchó directamente a él. Porque él estaba desde el principio, en el fundamento, en la mente, en el corazón, digamos, en todo lo que era el Padre. Y vino a la tierra, por supuesto, a traer todo lo que el Padre le había dicho que trajera. Nunca dijo nada que no le dijera al Padre que dijera. Nunca se inventó él nada. En eso creo que estamos de acuerdo. Sí, En pero eso no creo tiene que nada estamos que de ver acuerdo. su hermano. No tiene nada que ver su hermano lo que es Sí, la que a lo mejor palabra de él no lo Hashem. exponga bien. Todo lo que habló Yeshua era Torah. Todo. No, Mira, entonces, decir que todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento no es palabra de Dios, está errando. Errando, pero a mí por mí, por lo que te estoy diciendo. Si a mí me dice mi padre carnal, mira niña, cógete y explica esto. Y me explica lo que sea. Y yo lo explico como se lo he escuchado de mi padre. Si ahora viene la persona que yo se lo he dicho y lo escribe, está escribiendo lo que yo le he dicho, pero que a mí me lo ha dicho mi padre. Entonces, ¿de quién es la palabra que está escrita? mirar, os voy a poner este ejemplo. Ahora, todo lo que estamos hablando es Torah, ¿verdad? ¿A que sí? Por Pero, supuesto, pero ¿lo ha dicho Hashem de su boca? No. Pues lo que lo mismo que no ha pasa con dicho el de Nuevo su boca, Testamento. no entendió la pregunta. Mira, ahora nosotros estamos hablando Torah. ¿A que sí? Hombre, Pero, eso intentamos. pero no es de la boca de Hashem. Pues lo Claro, mismo pasa con esas cosas. claro. Son Torah, pero no es palabra de Hashem. Vamos a ver, Y hay que Daniel. diferenciar esos Daniel, dos términos. vamos a ver. Pero claro, Daniel, eso es lo que tú crees, corazón, y es respetable. Pero tú también tienes que creer que yo, por ejemplo, Uy, ¿qué ha pasado con la voz? Se te ha ido la voz. creo que Yahshua es Dios. Entonces, si yo Yo creo que Yahshua es... lo siento, pero ¿Se tengo me que decir escucha? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Malu Yo, Seiko, Javier, Baruch Hu. nosotros no creemos que Dios Ya, pero es Jesús. Hashem me Creemos que libre es de el creer eso. Hijo. muy bien, yo lo respeto todo. Muy bien. Si yo lo respeto todo, ¿vale? Cada uno puede creer lo que bien crea creer, ¿vale? Yo veo que a mí en el Nuevo Testamento me enseña que Jesús es Dios. Esté errado o no esté errado, esté en lo cierto o no esté en lo cierto, pero eso es mi creencia, ¿vale? Ahora, que haya gente que no lo crea, pues me parece perfecto y me parece muy bien, respetándonos todos siempre con vergüenza, educación y con humildad, y ya está. Sí. Yo jamás le voy a decir a nadie Mira, que no crea que aquí Yahshua es Dios que está errado. No. discúlpame un momento, mira, cabe muchas Sí. interpretaciones, Daniel, y tú lo sabes mejor que yo, que tú estás más profundamente estudiando todas estas cosas, ¿vale? Pero me vas a entender perfectamente. Mira, aquí está Antonio, que era el que yo decía. Él es de los míos. Que Antonio, buenas noches. Vamos a ver. Me vas a entender perfectamente, ¿vale? Si ahora mismo todo lo que está escrito desde todas las opiniones, y tú lo sabes, que hay muchas corrientes de opiniones, todos leen el mismo libro, todos leen la Torá, la Taná, hacen sus cosas, sus ritos y sus cosas, ¿no? Todos hacen lo mismo. Entonces, ¿por qué hay tanta diversidad de opiniones? ¿Por qué unos están, y eso que te lo puedo demostrar porque me he llevado todo el día hoy, sobre el tema de Ezequiel, ¿vale? Y hay un montón de gente académica, profesionales, de verdad, ole, ole, ole.
hay otros también, muy poquitos, de los que he encontrado, que no, que dice que es arqueológico, o sea, que es arquitectura y que es físico el templo. El templo nuevo, o sea, el nuevo templo es físico. Sin embargo, nos basamos en los otros personas, muchas más antiguas, muchísimas más antiguas, y pensaba ya en esa corriente de que el templo de Ezequiel era, y además muy complicado, la profecía de Ezequiel 40, muy complicada. Por ejemplo, esto de que el sacrificio no es el mismo que en Levítico. Y lo otro, lo otro que era, ¿jale? Lo otro que, las medidas del templo tampoco son las mismas. Entonces, ¿qué han hecho con esto? Lo han aparcado y lo llaman secreto. Lo llaman secreto, tú sabes que es así y no estoy mintiendo. Lo llaman secreto y ya Dios lo dirá pues, cuando venga el templo nuevo y se revelará esto. ¿eh? Igual que el libro de Daniel. El libro de Daniel hay una parte también de las profecías que no habla del nuevo templo, sino habla del templo que sería destruido y todo esto. Y también hay una parte que le llaman secreto porque no le encuentran la forma de explicarlo. ¿Vale? Entonces, si toda esta gente y ahora me vengo a la era de ahora, ¿no? A los 100 años para acá. Si esa gente es antigua e incluso antes de existir el SOA, ya tenían esa corriente de pensamiento del templo que no era un templo terrenal, que era espiritual, antes del SOA te estoy hablando. Muchísimo antes, mucho antes que Yeshua. Pensaban así. ¿Cómo me van a venir ahora a decir a mí que Juan ha inventado esto? Y que es un cuento de Juan el Apocalipsis en hebreo. Y que hacen toda la simbología del agua de vida y todas estas cosas que hablan simbólicamente. Que están en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque están en el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa? Que la tienen ellos escrita en sus pensamientos y se han quedado ahí escritas. Eso no lo borramos, eso hay que creerlo a pie juntillas. En primer lugar, ¿Entiendes, Daniel? ¿Me entiendes? claro que te entiendo, su hermano. Lo que pasa es que esto es complicado porque, por ejemplo, déjame que salude al primo Antonio. Buenas noches, Antonio Russo. ¿Cuántos años sin verte? Que la gente bendiga. La gente bendiga mucho. Bendiciones para usted también. Me alegro que después de tantos años que te vuelva a ver por aquí o por alguna red social que sigas en el camino de la Torá. La gente bendiga. Gracias. Igualmente para usted, para todos ustedes. Yo sigo. Pasa que estoy estudiando por mi cuenta, por la ayuda del Todopoderoso. Bueno, Barujas, en el caso es que sigas el camino de la Torá. Que Hashem te bendiga. Pues es lo que te decía, Ángela, su hermano. Mira, hay tanta diversidad porque no hay una línea de pensamiento que esté directamente alineada. Por ejemplo, el tío Javier, que como ha dicho sobre el respeto, yo jamás le faltaría el respeto al tío Javier como caló, como gitano que soy, por los cuatro costados. Entonces, yo no le puedo faltar el respeto a él porque crea que Jesús es Dios. Ahora bien, en el momento que él dice Jesús es Dios, sale mi sangre, mi alma sale y clama, como dice la Torá, Shema Israel Adonai Elohenu, Adonai Ejad. No puedo creer eso. Para mí eso es antitorá. No puedo. Luego estamos en que si el templo es espiritual, que si el templo es físico, eso son cosas secundarias. ¿Por qué? Porque el templo, en primer lugar, va a ser físico. Una de las cosas que traerá el Masías es el templo, la resurrección de los muertos y desaparecerán los sacrificios. Esas tres señales las tenemos de que será el verdadero Masías. Entonces, el templo, por Los supuesto... sacrificios ya desaparecieron en el 70 antes, pero bueno, en el 70. Entonces, el templo tiene esas cualidades. Ahí está. Eso es un Kiddush Hashem, que se llama, es santificar el nombre de Hashem. Uy, que se cae Por esto. medio de guardar la misma de Shema Israel, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Entonces, no un Mesías sin reino, Johanán, sino un Mesías con un templo, Pero ese templo no será igual que los otros tres que hay detrás.
¿Un Mesías al margen de la Torah? No. Lo que pasa es que hay muchas ingredientes para que los ingredientes que se echan en la olla hiervan y se haga una comida. No te puedo explicar toda la función del templo en el futuro porque te tengo que contar todo lo que será quitado de en medio. Y si te Supuesto. explico lo que será quitado en un futuro, me meto en un tema súper profundo y no es un tema para dar aquí en público. Porque será echada la meza, se quitará del lado, esa mejmen también, y son códigos que solo quien tiene Torah de verdad, puede entender. Claro. Entonces, es una clase complicada y larga. Aarón también está aquí y puede. Si quiere, Las le damos hermanas buenas también. noches aquí a Jim, que él también es una persona que sabe mucho de Torá. Él cree en el Mesías, en Yeshua, creo que le dicen, ¿no? Y bueno, le podría dar las buenas noches a Jim. Estamos enfocándonos en la profecía de Ezequiel 40-48, en todos los argumentos que tiene bueno, por el Zohar, que sabe también mucho del Zohar, que ya te he escuchado yo. Lo que el Arizal habla del nuevo templo, bendita memoria, con un besito para él. Y bueno, si puedes hablar algo sobre el tema. Ah, bueno, y también porque está escrito en el Apocalipsis, ¿vale? Nuestro Juan, que también, un besito para él, cómo deja escrito él y recoge lo que este pensamiento, que quede claro, este pensamiento no fue de Juan, este pensamiento ya lo tenía muchísimo antes de llegar a Juan. ¿Eh? Y Juan, pues a él se lo revela directamente el que vino a decirle, mira, esto es lo que hay. Y le Bueno, revela. le voy a contestar a Joana, por favor. Mira, ¿Eh? dice Daniel no puede haber Masías sin cumplir. Sí que cumplirá, claro que cumplirá, pero de una manera cumplirá el Masías su función de una manera diferente. Traerá una Torah que desconocemos, pero que será Torah totalmente. Lo que pasa es que el nivel de Torah que él va a enseñar va a ser un nivel que nosotros todavía no podemos comprender. Es más, va a tardar 1000 años en enseñarnos la Torah desvelada. Ay, Y va a traer el Sod, el secreto más profundo que amén, jamás hemos escuchado. Y amén. ese Siur va a tardar 1000 años. Date cuenta que el milenio que le dicen los cristianos es un Shabbat de 1000 años. Entonces imagínate la tarea que tiene el Masías de enseñarnos la Torah del Eterno. ¿eh? Entonces dice que de Sion saldrá la ley, de Jerusalén saldrá la palabra de Dios. El texto ambas veces parece que se repite, pero es lo mismo. El Masías no deja de ser un líder político, ¿vale? Y a partir de ahí arrancaríamos la clase, el shiur, sobre todo este tema que es muy largo y hay que comprenderlo. Amén. Así que sin más preámbulos, muchísimas gracias por invitarme, que el Venga, Eterno bendiga mucho. venga. Laila To. Laila To. Allí, buenas noches. Daniel, Se ha ido. ruego que se ha bajado. No era decirle que si en algún momento se ha sentido molesto por cualquier cosa mía, que yo le pido perdón. De verdad, no ha sido mi intención molestarlo en ningún momento, de verdad. Y a ninguno de los que estáis aquí. Yo siempre que me invitan a un live, yo lo único que intento hacer bien y compartir la palabrica del Señor. Claro, entendiendo y comprendiendo que cada uno tenemos una forma de ver la escritura, ¿vale? Nadie tiene la verdad absoluta, que unos creemos que Yahshua es Dios y otros creen que no. Oye, es una cosa respetable que hay que respetarla y ya está. Lo que yo sí os doy gracias por haberme permitido compartir con vosotros. De verdad, ha sido un gozo y un placer. Nada, ¿Vale? bienvenido Y siempre, me, seguro, y con me quisiera respeto. despedir con vosotros solo con una cosita. Dime. Bien creamos que el Mesías es Dios o no es Dios, ¿vale? Solo hay una cosa. Dice Dios que sin santidad No le nadie verá la yo. verá. Muy bien. Ole, ole. Entonces, seamos cristianos, seamos judíos, seamos griegos, seamos de donde seamos. Si no guardamos la Torah bendita del Eterno, ¿vale?
que es la que nos lleva a vivir la santidad, nadie nunca le vamos a poder ver. Entonces, compañeros míos, os animo a que todos juntos, con un mismo pensar y un mismo sentir, vivamos en santidad. Pues nada, muchísimas gracias por haberme dejado aportar y que el Eterno os siga bendiciendo a todos. Un abrazo y feliz noche. Venga, buenas noches. ¿Abajo yo o se abajo usted? Ya se va. Bueno, pues Angie, ¿quieres hablar un poquito sobre el tema que traemos de Ezequiel 40? Porque parece ser que nadie sabe de esto. Qué cosa más rara. Perdón, ¿puedes leer el tema, leer el A versículo? ver, te Porque explico. como está No, en el el celular versículo. no Ay, tengo ahora me la... vas a hacer de leer otra vez. Zulamita, ¿tienes tú la Biblia ahí? Es que no veo. Es que no veo. Es que mis compis. Explícale si la visión que tiene Daniel sobre el templo, Sí. cree que va a ser un templo que se va a construir aquí. Ezequiel. Eso es, Ezequiel, con piedras, aquí se va a construir con piedras y cemento, o va a ser un templo que se va a hacer literal, porque ahora mismo es espiritual, es celeste, A ver, y se va a hacer espiritual, se va a hacer terrenal cuando el Mesías venga. vamos a ver, Angie, te pongo en contexto, ¿vale? Ya lo ha dicho bien, pero bueno. Vamos a ver, en Ezequiel 40-48, Ezequiel habla de la Merkabah y de todo el simbolismo del templo, ¿vale? Y si quieren lo leemos, vamos a ver, o lo lee usted, porque es que yo ni veo. En Ezequiel 40-48. Es que no me gusta leer así, me gusta leer el texto entero. Aunque hay más profecía en el 43 y todo esto. Pero bueno, nos vamos a centrar en el 40. ¿Dónde está? 44, 46, 47. Dice, y me llevó al pórtico del templo y me di cada poste del pórtico, 5 codos de un lado y 5 codos de otro. Y la manchurra, ¿qué es eso? De la puerta, 3 codos de un lado y 3 codos del otro. Esto es lo que habla de Ezequiel 48. Te metes en el 40 y lee lo que es la profecía y está hablando claramente del templo, ¿vale? De un templo nuevo que va a venir, tal. Hay muchos cabalistas, entre ellos el Arizá, que es el que más explica esto. El Arizá y otros hombres de bendita memoria que sí están de acuerdo en esta corriente, que el templo no va a ser físico, porque en la profecía de Ezequiel 40 habla de unas medidas que nada tiene que ver, o sea, se difiere con las medidas del templo de Salomón, y el sacerdocio exactamente igual. Hay algo que te difiere, entonces no hay una explicación que los que dicen que sí es físico la dan, ¿vale? Porque si Dios ha dado unas órdenes de hacer unas medidas del templo, el templo se hizo así, ahora como me viene Ezequiel y hace otras medidas, ¿vale? Después son cosas que hay que quitar, lo que son los rituales, la forma de sacrificio. Entonces es como que hay una discusión en la Torá, ¿no? Algo que no se entiende ahí. Entonces, los que sí creen que es físico, dejan esa parte y no le dan la explicación, dice que es un secreto, ¿vale? Piensa, y tú lo sabes, piensan de que será un político. Después también habla del rey, del príncipe, que vendrá el príncipe, un príncipe, y este príncipe, pues es un gobernante humano, normal y corriente, que va a poner las leyes, que va a hacer todas estas cosas. Y encima, bueno, pues dice que piensan que es el Mesías, ¿no? Que es el príncipe Mesías. Pero nosotros no lo vemos así. Porque si vamos a mirar, cuando es que ya me voy a ir a otro lado, también le dijo al otro que era un rey Mesías, le dijo príncipe de paz, y le dijo otra esta cosa, ¿no? A otro que no era ni siquiera este rey, ¿no? O sea, príncipe. Entonces, en eso nos estamos basando. En Ezequiel 48, centrándonos ahí, porque tiene mucha similitud y muchas cosas con la Apocalipsis.
donde habla Juan y vi un cielo nuevo, una tierra nueva que bajaba ataviada, tal y tal. En el Apocalipsis 21 y 22 también. Claro, Y y las también en Hebreo, aguas que salen, las aguas, los dos brazos los de agua, ríos de agua, también. también habla ahí. Entonces, todo este simbolismo ya lo creían antes incluso que Ezequiel, que es lo que yo quiero que quede claro, por todo lo que hemos buscado, ¿no? Que quede clara. Ya esto lo tenían ellos desde mucho antes de Ezequiel y todo, ¿eh? Llega hasta los tiempos de Yeshua, llega Juan, y Juan escribe esta visión que él tuvo, ¿vale? Que es apocalíptica, muchos símbolos de Ezequiel. ¿Mm? Entonces, si sabes decir algo, quieres comentar algo, Angie, quítate el micro. Ok, mira pues, a Melquisedec, o sea, la figura esa de Melquisedec que citaste, de príncipe de paz, según Rashi, es Sem, hijo de Noé. Él se llama Melech Sadik, o sea, él no es Melquisedec, sino es Melech Sadik, que quiere decir rey justo. Melech, porque es rey, y justo, porque justo, que es justo, porque cuando Noé estaba desnudo, vino y lo cubrió, mientras que Cam se burló de él y Jafet no hizo nada. Digamos, es una enseñanza de la Torah en relación a nuestra actitud, ¿verdad? Es el actuar de yo no fui, ¿verdad? Que es el pecado por omisión, ¿verdad? Cuando una persona no toma actitud como Jafet, y el pecado directo, que es burlarse del padre, ¿verdad? Obviamente honrar padre y madre es la contrapuesta a eso, y viene Sem y lo honró, ¿verdad? Lo cubrió, y por eso Sem hereda la primogenitura, ¿verdad? Porque cuando una persona actúa con justicia, pues es recompensado, ¿verdad? Entonces él heredó la primogenitura, y la primogenitura consiste en dos cosas. Primero, en la Neshama, que es un espíritu de unción, así como Yeshua, ¿verdad? Que tiene la unción, así como lo tenía Efraín, así como lo tenía Jacob, ¿verdad? Entonces Isaac también, ¿verdad? Que es este alma elevada, ¿verdad? Que es la Neshama. Y por otro lado, heredó físicamente el reino de donde estaban. Estamos hablando que era Salem, en ese momento se llamaba Salem, que era paz, que después cambia su nombre a Heredad de Paz, o sea, Jerusalem, que quiere decir Heredad de Paz, o sea, Jerusalén. Entonces, cuando estamos hablando de una persona que es Melquisedec, que estamos hablando del rey justo, príncipe de paz, hijo de Sem, y él fue el que le enseñó la Torah a Abraham. Entonces, no, si realmente de él estamos hablando. Entonces, obviamente era anterior a la entrega de la Torah en el Sinaí, y cuando se dice que Yeshua es sacerdote del orden de Melquisedec, se refiere precisamente a esa expresión de que él fue. ¿Acaso ustedes no saben que soy antes de Abraham? Es decir, que su sacerdocio viene desde el linaje de Sem, ¿verdad? Es decir, su propósito, ¿verdad? No estamos hablando de una preexistencia de Jesús, sino que estamos hablando de la preexistencia del sacerdocio, la preexistencia de esa promesa y de ese propósito. Entonces, a esa parte se refiere cuando habla de antes de Abraham yo soy, ¿verdad? Entonces, yo soy esa promesa, yo soy ese Mesías prometido, ¿verdad? Yo soy esa luz convocada a las naciones, ¿verdad? Para enseñarlo. Pues viene un poquito por ahí. Ahora, ahora me refiero a la entrada del templo, que son dos números, ¿verdad? 5 y 5, es Hei y Hei. En realidad estamos haciendo referencia a los 5 mandamientos
tabla, ¿verdad? Recordemos que en la tabla estaban 10 mandamientos, y que eran divididas en dos, 5 que son relativas a la letra Yud, es decir, 5 frente al Padre, y los otros 5 que son lo que le llaman la ley moral, ¿verdad? Que es frente al prójimo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que, y en medio de esas dos tablas es que se da la entrada, es decir, en los cumplimientos. Digamos, hay una parte en donde Yeshua está platicando con el joven rico, ¿verdad? Entonces le pregunta al joven rico, maestro, ahora rabí, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y le dice, cumplir los mandamientos, ¿verdad? Y entonces, y viene enseguida Yeshua, le dice, no robar, no mentir, le da los mandamientos relativos a la ley moral, ¿verdad? Relativos al prójimo, ¿verdad? El joven rico le dice, mira, pero si yo los cumplo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? O sea, yo los cumplo. Entonces Yeshua le dice, entonces vende todo lo que tienes y sígueme. En relación, eso lo está haciendo no porque sea un mandamiento vender las cosas, sino que le está diciendo, tu problema es ahorita el materialismo. Porque los 5 mandamientos de amor al Padre implican el Shabbat. ¿Y qué es Shabbat? Es dejar de pensar en el hacer dinero, en el hacer cosas para obtener riqueza, sino pensar en el ser, ¿verdad? Por eso es Shabbat, que quiere decir cesar. ¿Cesar de qué? Cesar de hacer para pensar en cesar de hacer para pensar en el ser, ¿verdad? Ese es el objetivo del Shabbat. Entonces, y lo que le estaba era invitando a hacer un Shabbat, pero no en el sentido de pensar en el ritual de no caminar, sino pensar en el verdadero sentido del Shabbat, ¿verdad? Que es buscar su esencia, el ser. Que en realidad no solo el Shabbat, sino todas las Moadim, todas las fiestas, ¿verdad? Bueno, eso es lo que quería decir en este momentito. Gracias. Bien, pero te has desviado de lo que nosotros estábamos hablando, de Ezequiel 40, que es lo que nosotros nos estamos enfocando. Bueno, yo creo, Ale, que tendríamos ya que empezar a leer pues lo que hemos buscado, ¿vale? sí, Y sí. ya presten atención, el que quiera saber. Es mucho, la verdad que es mucho lo que hay aquí y la verdad que bueno, vamos a empezar y si queréis escuchar, válgame mis muelas. Sí, válgame, abrí los oídos porque subir, ¿ves qué? Ángela, puedes subir. Manda el muñequito, pero déjame de leer. Déjame de leer ahora. Bueno, venga, a ver. ¿Voy a empezar a leer o va a hablar? Buenas noches, Aarón. ¿Qué Baruch hago? Hashem, ¿Leo? Shalom. Disculpen. Shalom, Estefanía. Bueno, quería decir algo. No, sabe que no quería subir, pero bueno. A veces, como le he dicho antes a Daniel, por Kiddush Hashem, aunque uno no quiera subir, pues debe subir. Lo que quería decir sobre la visión de Ezequiel, aunque es una visión profética del templo futuro que se aproxima, es ese templo en un nivel que aún no lo podemos construir. Bueno, al margen de que hay dos opiniones, de que si lo tiene que levantar el tercer templo, el Mashiach, o lo tiene que levantar el pueblo judí, Israel, ese es otro tema, esas dos opiniones, pero que va a haber un tercer templo es fijo sí o sí. ¿Por qué? Porque dice, Atita Kadosh Baruch Hu leakzir kol madot sel bet hamikdash al yedei Yehezkel. ¿Esto qué es? El santo bendito sea devolverá todas las medidas del templo a través de Yehezkel. Sí,
es un templo físico real, pero sus medidas son reveladas proféticamente para el futuro, no para ser construidas ahora. Y lo que habla la visión del profeta Yehezkel, más que las medidas físicas, está hablando de unas medidas espirituales, pero el templo es físico. Y el tercer templo que estamos hablando es físico y será construido, no es cosa solo simbólica, pero no se usa la profecía de Yehezkel para establecer, bueno, ¿qué dice también? Que el templo será construido en su lugar. ¿Dónde sabemos? Dice, Yibanea Mikdash Binkomó. El templo físico es imprescindible. Yehezkel describe la dimensión espiritual, no los planos de construcción, sino la dimensión espiritual. Pero aunque es la dimensión espiritual del tercer templo, el tercer templo es físico, real. Y aún digo más. בית המקדש השלישי בנוי ומצוחל בעתיד לרדת מן השמיים. El tercer templo está construido y completo y obviamente descenderá del cielo. Pero cuando dice descenderá del cielo, no quiere decir que venga, es como una cosa espiritual, una profecía espiritual que hasta inclusive las medidas que habla en Ezequiel, que está hablando más bien de unas medidas en conjunto espirituales y no físicas, pero no hay duda de que el templo tendrá sus medidas porque el primer templo de Shlomo Melech y tuvo sus medidas, y el segundo templo igual, y el tercer templo también. Y aunque el Zohar HaKadosh y el Arizal, Shlita tienen un punto de vista que dice que es una cosa espiritual porque es mucho más grande de entender el concepto espiritual que lo que está ahí literal escrito en Yehezkel, capítulo 40 y todos los demás capítulos, pero el templo es físico, no es metafórico, pero su origen es celestial, no es que sea una cosa meramente humano. ¿Y qué dice el Zohar HaKadosh? Beita lelea u beita leletata haú. El templo de arriba y el templo de abajo son uno. ¿Y qué dicen los Mekobalim? Que el templo de Yehezkel o Ezequiel es el modelo, digamos, lo que está arriba es lo que hay abajo, el modelo supremo como un arquetipo. El templo futuro es la manifestación física de ese modelo de templo. Y bueno, dice en el Zohar HaKadosh que describe que el templo futuro será de fuego blanco y fuego rojo, es decir, materia espiritual condensada, pero aún es materia real. ¿Ok? Y que dice el Arizal o el Ranjal, los Mekubalim y los Jajamín, que el templo futuro es físico, pero será la encarnación material del Eijal Elión. ¿Qué es esto? Como un templo celestial. El Arizal, donde dice Enzar a Pesukim Yehezkel, Kol ma será Yehezkel, Utsura Abait a Elión, Seatil Leofiat Baolan Azeh. Todo lo que dijo Ezequiel es la forma del templo superior que está destinado a manifestarse en este mundo, en los lugares de abajo. En una palabra, que desde la Torá, el Talmud Torá, los Jajamín, Rashi, el Ramban, todos los Mekubalim, todos están de acuerdo que es físico, pero la profecía lo que determinaba era que es un modelo espiritual superior, el que está en los cielos. Esa imagen de que está en los cielos, como Hashem le mostró a Moshe Rabenu, cuando le dijo que levantara el tabernáculo en el desierto, le enseñó las medidas que están en el cielo. Dijo, como está en el cielo, así vas a hacerlo aquí en la tierra. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Baruch Hashem. Entonces, el templo físico que descenderá con todas esas
medidas espirituales del modelo espiritual que hay arriba en los cielos, será aquí abajo en la tierra. ¿Pero va a estar aquí bajo la tierra? Sí, por supuesto. Entonces, mucho cuidado con la IA de lo que se le pregunta al chat de inteligencia artificial si no está bien atado y bien atado. Así que la dimensión espiritual superior no es como una cosa humana, sino que lo de arriba del cielo bajará aquí en la tierra. Es físico, como el de Salomón. Y es espiritual, como el modelo celestial que fue revelado a Ezequiel, tal como dice en el capítulo 43, verso 7. Ze makon keshiu makon, kapot reglai asher shken sham. Este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde residiré. Ahora ya le dejo y gracias. Vale, de nada. Bueno, voy a empezar a leer. Por favor, que nadie se moleste. Simplemente abran los oídos, pero bien abiertos, ¿vale? Voy a empezar por la primera. Esta no es cualquier persona. Dice, muy buenas preguntas. Y sí, es de la IA, mi amiga la IA. Gloria a Dios por ella. Que el Señor la bendiga mucho y le dé mucha sabiduría. Bueno, dice, pregunta. No encontré que la profesora Tabor Gasser, Tabor Gasser. O sea, esta señora es una persona académica, tiene muchos títulos, es del judaísmo, de todas estas cosas que se estudia, ¿vale? Que no es cualquiera. Bueno, el templo de Ezequiel 40-48 sea puramente espiritual en sentido de que no tenga ninguna referencia. A ver, porra. A ver, ¿qué dice Toba Gasser sobre Ezequiel? Este me lo has dado tú, Antonio. Ay, que se ha ido Antonio. Antonio, ¿estaba ahí? Bueno, me ha dado un enlace muy bonito y he leído muchas cosas. Sí, Estoy aquí, este Ángela. de Toba Garcés, es una de las cosas de los enlaces que tú me habías dado. Está ella dentro. Yo no conocía a esta mujer. ¿Vale? Así que muchas gracias. Toba Garcés, sobre Ezequiel 40-48. Contexto babilónico. Ya empezamos. Su estudio de Ezequiel, visión del templo, está en inglés los sitios, estas cosas. Contestó con los templos neobabilónicos. Si queréis las citas y los sitios donde ella se mete estos estudios, me escribís y yo se lo paso. De que Ezequiel debe entenderse en contexto con los templos neobabilónicos. Antonio, lo que tú me has mandado, hay un templo muy raro, muy antiguo, muy antiguo de ahí, de los babilónicos, no sé qué. Sí, yo creo que fue Abraham Avinu cuando el Eterno le mostró las tierras de Israel. Era Israel y yo creo que el Eterno le, en humildad creo que me corrija, lo he entendido, que él vio los templos. Ujú. Así es. Bueno, ahí está la arqueología y se puede ver, ¿vale? Dice, no afirma que Ezequiel copiara directamente de esos templos, sino que la semejanza arquitectónica, terminológica, jolines, y funcionales ofrece un telón de fondo significativo para interpretar su visión. O sea, que Ezequiel estaba mirando esos templos. En otras palabras, tanto la estructura del templo, los patios, las puertas, los recintos, la secuencia de acceso como la jerarquía de los sacerdotes muestra paralelos con los templos babilónicos. Qué bien. Unidad literaria. Vale. Garcés trata a Ezequiel 40-48, temple visión.
como una unidad coherente desde el punto de vista literario, a pesar de que reconoce posibles procesos de redacción posteriores. Si análisis combina exégesis bíblica con fuente arqueológica y asiriológica, lo que permite reconstruir visión del templo, no solo como una fantasía profética, sino como un proyecto ritual teológico con resonancias reales. ¿Vale? Esta más o menos parece que creen las dos cosas. Santidad y función ritual. Gasser destaca que muchos de los detalles inusuales del templo en comparación con el templo de Jerusalén previo. Ezequiel refleja una preocupación fuente por santidad, o sea que estaba preocupado por la santidad. La pureza ritual, separación de espacios, oficinas sacerdotales, reglas para el culto, distribución de los sacerdotes, etc. También analiza rituales específicos que Ezequiel describe para el primer Nisa y los comparan con festividad babilónico, sugiriendo, lo que no entiendo por qué habla tanto de Babilonio, no lo entiendo, porque estuviera allí no quiere decir, no sé, sugiriendo que Ezequiel adapta ideas contemporáneas para dar forma a su visión de un templo ideal. Visión visionaria, pero con base en la realidad del exilio. Para Katzel, la visión de Ezequiel no es simplemente una construcción mística sin relación con el mundo real. Está profundamente informada por realidad de los exilios judíos en Babilonia, su experiencia, su memoria del templo de Jerusalén y de los conoce del templo donde vive. No niega el carácter visionario, pero considera que la visión usa un imaginario arquitectónico, litúrgico y ritual, que era comprensible para el exilio, pues derivaba de su entorno cultural. Madre mía, qué largo es esto. Como difiere la interpretación de Katzel en otras lecturas, como la del Arizal, uno intérprete místico. Interpretación cabalística, mística como el del Arizal. Muchas interpretaciones místicas atribuyen a Ezequiel 40-48 un significado altamente simbólico o esotérico. Más allá de un edificio físico, el templo puede representar realidades espirituales profundas, niveles del alma, mundos celestiales, la Shejinah, presencia divina, y etc. Gasser y esas interpretaciones, mientras que el misticismo ve el templo como una realidad espiritual o macrocosmo del alma, que yo creo que ahí Angie podía hablar algo. Gasser, desde su perspectiva académica histórica, subraya los paralelos concretos con templos reales contemporáneos babilónicos para mostrar que Ezequiel está usando un modelo físico arquitectónico en su visión. No lo ve meramente como un símbolo inefable. Hay una concreta imagen cultural detrás. Dicho esto, Gasser no afirma necesariamente que el templo descrito en Ezequiel no fue o será construido exactamente como en la visión supuesto. Es más bien que la visión refleja una imaginación teológica que está en diálogo con modelos babilónicos, no sea una simple alegoría espiritual sin ningún referente material. Conclusión.